hizo. Dios lo hizo ministro. Ahora, hay un montón de gente, hermanos, en el cristianismo, que hay dos maneras que le quiero explicar esto. Hay personas que tienen un ministerio, una iglesia, pero ahí la persona se autopuso como pastor. No fue Dios. Fue quizás su rebeldía, fue quizás su inconformidad, fue su falta de sometimiento, su falta de lealtad a sus pastores. Y dijo, yo no estoy de acuerdo en esto. Y entonces, como goza quizás o gozaba de liderazgo, contaminó un par, tres de hermanitos y él hizo su ministerio. Y dice, miren, aquí está mi iglesia. Pero cuando le damos seguimiento a todo su parte cronológica, ¿verdad? De dónde viene, quiénes fueron sus autoridades, quién puede dar referencia de esta persona. Vemos, hermanos, que en ocasiones hay ministerios donde el pastor se ha autoproclamado, se ha autopuesto. No así realmente en nuestra organización. Por eso a nosotros nos gusta que siempre, cuando se apertura una iglesia, cuando se oficializa un ministerio ya como iglesia, vienen nuestras autoridades a dar el respaldo, a dar la venia, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que estamos de acuerdo porque el pastor ha cumplido con aquellas cosas, no a la perfección, pero sí por lo menos cumple los requisitos necesarios. Ahora, en ocasiones hay iglesias o ministerios donde no es el pastor que se ha autoimpuesto, son las ovejas rebeldes que lo han puesto al cliente. O sea, se arman los grupos y dicen, miren, a mí no me parece cómo lidera el pastor Edwin, ¿está bien? Así que pongamos al pastor Cristóbal y hagamos un ministerio nuevo. Las hermanas del Perpetuo Socorro junto con el pastor Cristóbal. Y allá están los hermanos y todo. Y él solo lo usaron diciéndole, no, es que mire, usted es más bonito que el pastor Edwin. Amén. Y el pastor ya se crece, va, y dice, tiene razón. Sí, por eso. Entonces, y hay ministros o líderes que agarran en hebreo paja. ¿Me entienden? Los empujan, pero son personas que no le dicen de corazón o con buena intención, porque donde hay división, donde hay resta, ahí no está Dios. Donde hay desorden, ahí no está Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado nosotros siempre, hermanos, a no caer en estar promoviendo, en estar apoyando, hermanos, ministerios que no llevan un orden. El apóstol Pablo en ningún momento él dijo, bueno, como estos no me quieren aceptar, como saben de mi capacidad, yo voy a abrir mi propio ministerio. No, él dice, miren, ¿saben qué? Yo no me hice, fue Dios el que me hizo. Yo no soy apóstol porque yo quiero. No, yo soy apóstol porque Cristo me ha llamado, porque fui recibido a misericordia. También habla que fue el poder de Dios que lo capacitó. O sea, el llamado divino siempre incluye la provisión divina. Así que para aquellos que andamos en los caminos de Dios o le servimos, hermanos, no depende de sus capacidades naturales, sino que Dios obra en nosotros. Por ejemplo, en ocasiones nos vemos enfermos, que posiblemente no tenemos el ánimo de venir a la iglesia, de servir, y Dios siempre nos da las fuerzas. En ocasiones quizás estamos destrozados emocionalmente y Dios siempre dibuja una sonrisa. A pesar de eso. Ahora, quiero compartirle nada más, porque esto me imagino que muchos nos identificamos cuando dice Pablo que él no se hizo ministro, fue Dios quien lo hizo. Y todos pasamos, los que tenemos un llamado al ministerio, quizás esa duda, ¿verdad? Y estaré tomando la decisión correcta de ser pastor. ¿Por qué no me dedico a cantar como Vicente Fernández? Amén. ¿Sí? ¿Por qué no mejor me dedico a bailar en un tubo y así hago más dinero? Todos tenemos un llamado y ese conflicto siempre está en nosotros, fíjese. Yo no sé la vida del pastor Tito, el pastor Cristóbal, cómo fue que Dios los llamó. Pero y cada llamamiento es diferente circunstancia, aunque sea el mismo Dios que nos llame, ¿verdad? Pero todos tenemos, pero me imagino que tenemos esa
Duda como humano, ¿verdad? Porque nuestra mente es finita, y especialmente aquellos que tal vez no hemos sido muy capaces, vamos a decir así. Porque si usted a mí me pregunta, cuando yo me inscribí en el seminario, yo no sabía dónde quedaba Génesis en la Biblia. Cuando me dijeron busque Génesis, yo lo busqué en el himnario. Y ahí cuando hacían una pregunta, ¿por qué quiere usted estudiar en el seminario? Una pregunta que yo no sabía responder, porque solo hacia lo lejos había entendido que Dios me estaba llamando, pero no sabía para qué. Solo deja tu tierra y tu parentela. Entonces, al final ese conflicto en el camino, Dios a usted y a mí nos lo va despejando. O sea, es un desafío, usted y yo, caminar por fe, no por vista. Caminar un día a la vez. Porque ya va a haber todo este plan que el apóstol nos revela a través de su encarcelamiento. Así que, pero lo primero quiero decirle sobre las luchas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando la primera capilla que tuve cuando me inscribí en el seminario, el pastor fundador nos dijo: bienvenidos a este estudio. Solamente quiero decirle dos cosas. Si usted es una persona metida, váyase. Gracias por la matrícula, pero no lo necesitamos. Ahora, si usted es llamado, bienvenido. Y entonces, según yo, como ya le dije que yo no nací en el evangelio, yo era un gran mundano. Según yo, en el cristianismo solo hay gente santa. Pero no, hay gente imperfecta queriendo mejorar sus vidas, pero todavía con algunas malas mañas. Amén. Así que no está de paso que se cuide la cartera, el que está a la par suya, por si las moscas. Porque como un hospital, ¿verdad? Allí hay enfermos de todo tipo, algunos contagiosos, otros no. Igual la iglesia. Algunos acá hemos tenido ese tipo de experiencia donde han habido cristianos que nos han decepcionado, han habido pastores que nos han decepcionado. Cristo nunca. ¿Ven? Entonces empecé por ahí y empezaron a molestar, ¿verdad? Los estudiantes que siempre se hablan como vagos y se comportan como vagos. ¡Ey, vos sos metido, andate, hombre! Y a mí me surgió eso y se me volvió una psicosis. Seré llamado, seré metido. Así como cuando las hermanitas dicen, tienen dudas si el hombre los quiere o no los quiere. Ahí agarran una margarita y se ponen, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, no me quiere. Y cuando llega no me quiere, agarran otra flor porque ellas quieren, me quiere, no me quiere, no me quiere, hasta que lleguen a me quiere. Entonces yo estaba, seré llamado, seré metido. Porque ya solo me faltaba como un año para la universidad terminar. Son 8 materias. Entonces yo estaba, pero era un llamado que me estaba como un imán, hermano, algo que me estaba apasionando más, pero no sabía si era lo correcto. Entonces, en donde yo trabajaba en el aeropuerto, habíamos 3 hermanos, uno de la Elim, otro de las Asambleas de Dios y yo como bautista, el pícaro bautista, amén. Entonces me acuerdo que ese día a mí me tocó predicar. Entonces yo dije, Señor, hoy me vas a confirmar si yo soy llamado o soy metido. Porque si soy metido, pues yo ya dejo eso tirado y yo sigo con mi vida, sigo con mis anhelos, sigo con mis deseos. Y me acuerdo yo como eran pocos, unos 8 compañeros ahí que estábamos en el archivo de la aduana. Ahí nos reuníamos todos. Y entonces había un señor, bien me acuerdo, se llamaba, ya murió, Coto. Él era el jefe de archivo y estaba recién convertido y tenía esa hambre de la palabra, no se perdía los servicios. Y me tocó predicar a mí. Hermanos, prediqué un sermón tan aburrido que el primero que se me durmió fue el hermano Coto. Estaba enfrente y se fue recostando y empezó a roncar en pleno culto. Y yo predicando y mire, y aquellos, me imagino que los que han pasado por predicar no me van a dejar mentir, que empiezan a ver el reloj y no avanzaba esa aguja, hermano. Yo hasta pensaba que se le había acabado la batería al reloj porque nada, no avanzaba. Y yo hablaba y nada. Y el hombre más roncaba. Entonces yo por dentro decía, si yo no sirvo para esto.
yo no traigo para esto. Entonces al final terminó el servicio. Gracias a Dios que terminó el servicio. No me acuerdo de qué prediqué. No me acuerdo, hermano. Solo sé que era un proverbio, el libro de Proverbios, que hablé a saber. Pero al final, pues una de las cosas que siempre escuché a nuestro pastor fundador decía que una predicación sin hacer el llamamiento al arrepentimiento a alguien no sirve. No sirve la predicación. Siempre tiene que hacerse el llamado sí o sí, aunque todos sean convertidos. Aunque aquí yo quiero ver, dije que aquí hay 3 que dicen que son cristianos, pero es mentira. Amén. Y de aquí 2 hermanas también. Va, sigamos, mire. Entonces la cosa es de que yo hice el llamado y nunca se me va a olvidar ese compañero de apellido Mercado. Le digo yo, miren, ya terminé, hermano Coto. Sí, digo todavía él. Y ya empezamos a orar y le digo, miren, si a alguien Dios le habló a su vida y quiere recibir al Señor, y se tira de rodillas ese de apellido Mercado, llorando. Yo me digo, todo el sermón era para mí. Y yo, a ver qué dije, ¿verdad? Yo quiero recibir a Cristo, me dijo, yo arrepiento de mis pecados. Dios a usted lo ha usado a mí, dije yo. Pero como ya llorando, ya esas conversiones de rodillas y así, bien, le pone uno algo emocionado. Repita después de mí, pues le dije yo, vea, todo bien evangelista yo. Fíjese, ese día no salí confirmado a mi llamamiento por mi predicación, sino por esa conversión. No fue por mi predicación, fue por esa conversión. Y hasta aquí, hermanos, he pasado como 4 veces que he querido renunciar al ministerio, pero he entendido que no soy yo, sino Dios en mí. Y aunque tenga dificultades, aunque usted no se imagina, hay veces los predicadores, ¿verdad? ¿Y ahora de qué predico? ¿Les predico del himnario o qué? Porque a veces uno agarra la Biblia de Génesis, hermano, y empieza y no termina. Y todavía me voy a los libros apócrifos, digo yo, tal vez agarro algo. Porque uno, mire, una vez, ya el lunes uno tiene que amanecer pensando qué sermón voy a dar el martes. Y el martes hay que arreglar el del estudio bíblico. Y de ahí hay que leer un poquito para discutir un poco la materia, el tema del programa con el pastor Tito. Y el viernes hay que hablar del viernes de milagros. Y el domingo hay que dar 2 servicios. Entonces hay que andar pensando y pensando. No me queda chance ni pensar en aquella, amén, en la Sofi, nada. Y entonces, pero me acuerdo yo esa vez, dije yo, lunes, Señor, no me diste nada, está bien, de todos modos, de aquí que sea domingo. Pasó martes, todavía, miércoles, pasó jueves, ya me empezó a agarrar un poquito y no tengo el sermón. Llegué viernes, hermano, sábado, ya me sentía más presionado. Y aquí hay un Dios que no le miento, que llegué a la medianoche y yo nada. A la 1 de la mañana del domingo y yo no tenía sermón para ese día. ¿Sabe qué hice? Cerré mi Biblia y me fui a dormir. Y yo le dije, Señor, yo ya hice mi parte. He estado orando desde el lunes. He estado buscando texto desde el lunes. He estado paso lunes, martes, mira la hora que es. Así que yo entiendo que nosotros los predicadores solo somos simples instrumentos en tus manos. Así que no se trata de mí, se trata de lo que tú le vas a decir a tu pueblo. Hay hermanos que llegan con una gran hambre de tu palabra, que llegan con necesidad. Y si tú no me has dado nada, el problema no es mío, el problema es tuyo. Y cerré. Y me voy a levantar a las 6 de la mañana y ojalá que me deje algo, le dije. Me levanté, mire, hice el sermoncito, lo prediqué. Y ya salió un hermano y me dijo, pastor, qué sermón. Me dijo, le dije yo, sí. Si tú supieras, le dije. Y no le dije para no matarle su fe de que lo acababa de hacer. Son las luchas, por eso a algunos se nos olvida, o no se nos debe de olvidar, hermanos, que es Dios quien nos ha hecho. Es Dios quien nos ha hecho. Ahora, mire en Efesios 3:8. Bueno, en primer lugar, ¿verdad? No se hizo ministro, sino fue hecho por parte de Dios. Número 2, hermanos, la siguiente enseñanza en el versículo 3:8.
A mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Si usted se ha dado la tarea o sabe un poquito de este gran apóstol, hermano, para mí después de Jesús es a quien más admiro yo. El aporte que le ha dado al Nuevo Testamento en cuanto a sus escritos, 13 epístolas, sus viajes misioneros, cuántas iglesias. Pero mire cómo se consideraba él. ¿Cómo dice ahí? El más pequeño. Y hay otros que con 2 sermones buenos ya se creen evangelistas y pastores y apóstoles. Perdóneme, voy a usar otra vez la palabra, con poquito agarran paja. Hay gente, hermano, que así es. Con poquito. Por eso la segunda enseñanza, hermanos, el apóstol Pablo siempre mostró humildad. Yo no sé qué grado usted tiene de ego, de orgullo, pero el apóstol Pablo nos enseña que él siempre demostró humildad. Demostró humildad. Porque usted puede aparentar ser humilde, pero yo voy a ver su humildad por sus actos, no por su apariencia. ¿Amén? Fíjese el apóstol Pablo cómo se consideraba él, como el más pequeño. Y hay gente, ¿verdad?, en la familia, vos sin mí te morís, vos sin mí no sos nada. Qué diferente esos miembros en la iglesia, ¿verdad? Que realmente entendemos que la gloria solo es de Cristo. Mire, siempre demostró humildad, una humildad profunda. Por ejemplo, él se reconoce como inmerecedor. Por eso le digo, usted y yo no merecíamos ser parte del cuerpo de Cristo, por pecadores, pero fuimos recibidos misericordia. Donde Dios a usted no dice, yo no he venido a condenar, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el apóstol Pablo se consideraba, hermanos, el más pequeño, siempre demostró humildad. Él nunca había olvidado su pasado como perseguidor. Él se consideraba indigno. No, esto no es para que se sintiera un vil gusano. No, esto es para que no se le olvidara que él solamente era un instrumento de Dios y que hasta donde él había llegado era por gracia, por misericordia, por amor de Dios, pero no por méritos de él. El mensaje, hermanos, es de gracia para todos. Amén. O sea, cuando todo llamado al arrepentimiento, Dios no te está diciendo cambia, deja, poné, no. Dios te está diciendo yo te amo, recíbeme como tu Salvador personal. No te está poniendo ninguna carga. La carga la ponemos nosotros los religiosos, pero Cristo no. Cuando te haces invitación no te pregunta, te voy a agregar al cuerpo de Cristo, pero ¿estás casado? Si no, casate. Al Señor no le interesa si estás casado o no. Ya sabe con qué cruz estás bregando. Amén. Chiste solo para aquellos que están luchando con esa cruz, hermano. El mensaje de gracia es para todos. Mire, la humildad. Es que en ocasiones, hermano, yo no sé si usted en algún momento de su vida ha pasado por momentos o cosas de vanidad o arrogancia. Solo una, de ahí nadie. Que nosotros se nos olvida. Sin qué ni para qué empezamos a perder el piso. Yo comprar en el Rose. Y no se acuerda antes que iba a los callejones. Baje mesa, por favor. Sí, gracias. Íbamos a esos almacenes de primera clase Woodville, ¿verdad? A algunos ya se les olvidó. Ya se les olvidó. Por eso es tan importante, hermano, saber de dónde Dios nos ha sacado.
Pero lo que le quiero contar siempre en el ministerio, nos dijeron cuando ya íbamos a segundo año, vaya, dijo, todos los de segundo año, dijo el pastor, por ley de Meda y Persa se van a ir a escuela bíblica. Pero no, yo no quiero ir, dijo una señora. No, todos van a ir. ¿No quieres? Salte del colegio. El pastor era bien práctico. Y nos fuimos. ¿Y sabe quién llevaba compañera yo? A esa vieja, a esa hermana. Y llegamos ahí a la escuela bíblica. Y me acuerdo que me dieron eran 3 secciones: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos tocaron como prejóvenes, así como la edad de Alex. Y entonces llegamos ahí con la hermana, otros 2, y ya llegó ella, ¿verdad? Bueno, dijo, entonces, ¿qué clase quiere que le dé el próximo lunes? No, usted no va a dar clase, le dijo la líder. Y eso, no, ustedes van a quedar a cargo del líder que está en esta aula. ¿Y quién es? Le dijo todavía. Un niño de 13 años. Y le dijo, ¿qué? Ese niño a mí me va a dar órdenes. ¿Qué? No, hombre, no molesten, si yo soy estudiante del seminario, ya tengo 2 años y este mono acaba de nacer. Sí, pero él va a ser su líder, le dijo. Y entonces estaba notando yo en ella poca humildad. ¿Me va captando, hermano? Y le dije yo a ella, hermana, mire, si aquí nos han mandado a apoyar, no a tener una posición. Cálmese, hombre. No sé si terminó ella, fíjese, porque en los llamados a los orgullosos no dudo mucho que Dios les tenga preparado al final algo. Siempre les dejan robar la bendición. No sé si terminó, yo creo que no. Entonces el apóstol Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Porque esto era lo que el apóstol Pablo decía y se consideraba. Pero usted y yo sabíamos que ese hombre fue súper capaz, si usted ha estudiado la biografía de este hombre. Entonces, mis amados, siempre demostró humildad. 2 enseñanzas que podemos aprender del ministerio del apóstol Pablo. Número 1, no se hizo ministro, sino que fue hecho por parte de Dios. Número 2, siempre mostró humildad. Número 3, mire el versículo 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Cuando hablamos de un misterio, ya le he dicho que eran cosas que en el Antiguo Testamento estaban ocultas y que nadie los vio. Por ejemplo, la dispensación de la gracia es un misterio que nunca nadie vio, tal que los gentiles iban a ser parte, hermanos, del cuerpo de Cristo, que iban a ser sellados con el Espíritu Santo. Jamás. Eso hasta el apóstol Pablo se sorprendió cuando dijo, hey, también los gentiles, porque los judíos no visitaban la casa de este tipo de personas, los consideraban inmundos. Mas sin embargo, mire, él explica su misión encomendada: revelar ese misterio escondido, que los judíos y gentiles formarían un solo cuerpo en Cristo. Ahora, hay algo bien interesante. Esto no es que el Señor se lo sacó de la manga, sino que dice ahí, y declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios. O sea que esto siempre fue un plan de Dios, pero que no fue revelado en su momento. Entonces, mis amados, el plan de Dios siempre existió. Hay cosas que usted y yo, hermanos, no las entendemos cuando Dios las hace. No las entendemos. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Pablo había sido llamado a ser un proclamador de las buenas nuevas a los gentiles. Pero el de la cárcel no creo, ¿verdad? Porque ahí solo lo visitaban los amigos, los discípulos, los cristianos. Pero bueno, y entonces como que es bien contradictorio. Me llamás a predicar y permitís que me encierren. ¿Ok? Entonces, la cárcel pautó los deseos de Pablo, pero no los propósitos de Dios. Entonces, van a haber momentos que usted y yo posiblemente tenemos una planificación. Por ejemplo, yo me quiero graduar de la universidad en 4 años y dice Dios, no, yo quiero que en 5. No, pero yo quiero. No, pero son mejor los planes de Dios que los suyos.
Amén. Entonces, mire, Pablo fue encarcelado, pero ¿para qué sirvió? Para que Dios lo usara, lo inspirara y nos regalara al cuerpo de Cristo, la iglesia, estos legados, estos libros inspirados, que son de mucho provecho, porque encontramos mucha doctrina, mucha exhortación, mucha edificación. Claro que sí. Entonces, quizás al apóstol Pablo, ¿verdad?, se le cruzó en algún momento, bueno, ¿cómo es esto que Dios me llama a predicar y me meten preso? Y le dijo Pablo, no, para vos según tú se han pautado tus planes. No, yo tengo otro propósito. Me vas a escribir de esa cárcel 4 epístolas. Entonces, pero esto no se entiende sino que hasta el final. Y así mismo hay cosas que usted hoy no las entiende. Hoy le duelen, hoy las llora. Hoy quizás usted dice, ¿por qué a mí? Espérese, con el tiempo siempre le hemos enseñado que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas son todas. Y todas son todas. Y algunos de nosotros, Dios nos ha callado el océano Atlántico y el Pacífico, porque somos buenos para hablar, somos buenos para quejarnos, somos buenos para cuestionar y no somos buenos para confiar a pesar de lo que estamos viendo. Yo me acuerdo antes de la pandemia, hermano, nuestra iglesia, qué ritmo más fenomenal, espectacular. Teníamos un mover, un movimiento, un entusiasmo. Mire, estábamos con las campañas pro templo, ligeritos se daban los sobres, ligeritos se entregaban, y de repente, y todavía surgió una idea de los líderes, dijeron, mire hermano, ¿por qué en las tardes no vendemos, hacemos ventas? Vendemos atol de elote, vendemos tamales, vendemos droga. ¿Qué no vendamos, pastor? Por la obra de Dios, amén. Y entonces ahí estaban bien entusiasmados todos, las tardes, hermano, eso era, y tanto, y yo veía, y yo de espectador decía, qué ritmo el que tiene la iglesia, y cierran, hermanos, todo por la pandemia. ¿Y sabe cómo me quedé yo? Ay, Señor, tan bien que íbamos, y cierran. Ese fue mi primera impresión. Y sabe que en esos 2 años que costó agarrar nuevamente el ritmo, hermanos, de la iglesia, lo que nosotros habíamos logrado en 6, 7 años recoger, en 2 años lo duplicamos. Entonces, ¿qué me demostró Dios? Que no somos nosotros, es el poder de Él. Y que tenemos que aprender a confiar, que tenemos que aprender a esperar, que tenemos que aprender a no rendirnos como el apóstol Pablo, a ser paciente. Porque la historia dice que el apóstol de este primer encarcelamiento, él salió libre. Pero muchos de nosotros nos cuesta estar en esa situación difícil. No, hermano, debemos de aprender a confiar en todo tiempo. Amén. Miren versículo 3:10. Esto me encantó, para que la multiforme sabiduría de Dios, me gustaría que subrayara esa parte, la multiforme sabiduría de Dios. Se lo quiero explicar de varias maneras, pero la primera ahorita. Hermanos, en la cuarta lección es que Pablo nos recuerda que Dios obra como Él quiere. Usted, el día que acepte la soberanía de Dios en su vida, usted está madurando y usted le está dando el lugar a Dios que se merece. Porque Él hace lo que Él quiere, no lo que usted le pide. No crea que hay cosas que Dios ya las decretó y las va a hacer, le gusten a usted, no le guste, llore o no llore, le duela o no le duela. Lo que Dios va a hacer, lo hace, pero siempre con un propósito de bien, aunque nos duela. Pero Él nos recuerda que Dios obra como Él quiere. Entonces, en la vida de fe, hermanos, en el cristianismo, habrán cosas que en su vida y en mi vida no van a tener lógica, no van a tener sentido. No hay un orden, simplemente se hace lo que Dios quiere.
Se me ocurre el primer ejemplo de dárselo cuando David, ¿cuántos saben en qué falló David? Con una Sofía Vergara, amén. Ok, allá se está bañando la Betsabé y dice que él, no sé a qué distancia, pero y a saber cómo estaba bañando esa chingüengüencha, ¿verdad? Pero la cosa es que la vio y dijo y a los siervos, y aquella mujer, ¿quién es? Y ya le vio el siervo también, ¿verdad? Esta es la de Urías Eteo. Bien la conocía también el esclavo, ¿verdad? Pero le mencionó, no le dijo el nombre, le dijo, es la esposa de aquel. Como ya te advierto, por si te gusta, estás pecando. Entonces, al final se enredan, todos saben la historia. Él fue el autor intelectual para que Urías Eteo se muriera. Y luego después lo confronta a un profeta. Y él dice, en gran manera he pecado contra Jehová. Se arrepiente, pero estaba embarazada Betsabé. El niño se muere. Luego nace otro que es Salomón. Salomón de una relación donde la Betsabé no era la esposa oficial, sí era parte de todo ese montón de mujeres que tenía, porque en aquellos entonces se podía mantener varias mujeres. Hoy ni la que tienen pueden mantener, así que dejen de estar inventando que van a ser infieles, hombres, amén. Mejor consíganse un hombre para que los mantenga también. Entonces, pero lo que le quiero decir yo es que a la hora de pasar el trono, el reinado, la corona a otro hijo, David ya tenía varios que le habían nacido bajo un orden, bajo un correcto orden, donde tenía la esposa de Saúl, donde le habían nacido hijos. Pero Dios decidió otra cosa. Decidió elegir ¿a quién? A Salomón. Y eso ha de haber sido un gran escándalo. ¿Sí? Eso en las primeras revistas de telenovela. La Betsy logra zamparle al rey que su hijo sea el futuro heredero. Ahí los amarillistas. Y yo que hubiese querido estar ahí cuando Salomón le dice a la mamá, venga, siéntese aquí, porque toda esta gente me la han dado hartando, me la han dado criticando. Y ahora les vamos a mostrar que Dios es un Dios de misericordia. Que aquí usted y yo no estamos forzando nada. Ha sido Dios quien le ha placido. Hermano, hay cosas que en nuestra vida nos pasan, pero es la multiforme gracia de Dios. Hay cosas que usted y yo no las vamos a entender. Hay cosas, hermano, que es mejor estar agradecido con Dios, que no lo va a entender usted. Por eso le digo, Pablo nos recuerda que Dios obra como Él quiere. Por ahí dice un versículo, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene. Entonces habrán cosas que usted va a ver y que no le van a parecer, pero es la voluntad de Dios. Este es en la elección, en el llamado. Ahora quiero decirle en cuanto a la fe. Hermano, Dios sigue haciendo milagros. Si Él quiere, porque hay dos cosas bien importantes. Que si Él quiere, y otra es, Él puede, pero no sabemos si Él quiere. Usted lo va a descubrir. Pero usted tiene que tener fe siempre, hermano. ¿Verdad? Eso es muy importante. Entonces, se le van a presentar momentos, ocasiones, donde la lógica, el sentido a usted le va a decir que no. Pero usted consúltele a Dios. Refúgiese en Dios, porque la última palabra la tiene Él. La última palabra la tiene Dios. No, pues si a usted el juez le va a decir, mira, no, deportado. Antes de eso, pregúntele a Dios. Antes de eso, yo como pastor aquí, hermanos, en este país, he visto tantos casos donde póngase en las manos de Dios. Póngase en las manos de Dios. Y quiero darle dos testimonios. El primero sobre esto. Había un muchacho que andaba delinquiendo, hermano. Porque hay unos aquí que
no entienden de leyes, ¿verdad? No entienden en qué zapatos están parados. No entienden que a veces usted se mete al sistema de la policía, hermano, cuesta salir de ahí. Ya queda marcado, o sea, hace tantas cosas. Pero camine bien, hombre, hermano. Camine bien, recto, hombre. Nada cuesta, más de la mano del Señor. Pues la cosa es que lo agarran y a él nomás vio el policía. ¿Y qué está haciendo aquí? Maltratador de la mujer, anda consumiendo drogas, échenlo. Cabal. Allá la mamá orando, me acuerdo orando, ayúdenme a orar. Ahí los textos, los messengers, pastor, mi hijito lindo, mi hijo vago, se lo van a, y me da tristeza, me da lástima. O sea, porque nuestras malas acciones hacen sufrir a otros, nuestras necedades hacen sufrir a otros. O sea, es duro, pero mi punto es que al final yo digo, quizás cómo Dios escucha las oraciones de las madres, ¿verdad? No sé. Plano, hermano, qué persuasión tienen con Dios para que Dios les conteste y que guarden a sus hijos y los proteja. Solo en el amor como que no las escucha, hermana. Sigamos, pero mire. No, ellas son las que eligen mal, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que al final le dan la orden de deportación y ya iba en el avión, en la grada del avión. Y él era el penúltimo. Y ahí va encadenado. Y el oficial que estaba ahí le dice: hey, vos, fulano. Ya se queda así. Vení, le dijo. Y lo bajó de la grada del avión. Y ya le quitó las esposas. Oh, qué bonito. Y a ver por qué le habrán puesto así, las esposas. Nunca se han preguntado, hermano. Póngame las esposas. Quíteme las esposas. Amén. A saber. Pero bueno, misterio, después lo vamos a averiguar. La cosa es que le quitó y le dijo: mira, andate, le dijo. ¿Para dónde? Le dijo. Andate, le dijo. Pues sí, ¿para dónde? Le dijo. Si no te vas, te voy a subir al avión para que te vayas a tu país. Ya me voy, le dijo, ni el camino allá. Y me habla la mamá y me contó. Por eso digo yo, claro, a usted no le da la lógica, ¿verdad? Claro, quizás al incrédulo, ¿qué vas a creer? Bueno, ahí anda todavía. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y no para eso es nuestra fe, pues, la que vence al mundo. Y la última, yo no sé por qué usted sirve, por qué quiere servir. Eso lo conoce Dios, su corazón. Algunos servimos por gratitud. Otros sirven porque pues no les gusta estar en la casa. Fíjese que estábamos en el ministerio de escuela bíblica, que fue mi segundo ministerio. Yo primero serví en acomodación y luego en escuela bíblica y después de misionero. Me acuerdo que esta hermanita, yo siempre les preguntaba: ¿y usted por qué sirve? Bien metido yo, hermano. Es que soy de El Salvador. A todo el mundo le andaba preguntando: ¿y usted por qué sirve, hermano? ¿Y usted por qué sirve? Y me encontré que la mayoría servimos por gratitud, porque estamos agradecidos con Dios por la salvación, por etcétera, por una sanidad. Pero esta hermanita, me acuerdo que me contó y me dice: ay, pastor, mi hermano, me dice, éramos compañeros de escuela bíblica, es que mire, me dijo, ¿y cómo le vamos a pagar esos grandes milagros de nuestro Señor? ¿Y qué milagro le hizo? Fíjese que mi mamá tuvo un accidente automovilístico y se dañó la columna vertebral. Y dice que el doctor le dijo: mira, lastimosamente la tiene tan atrofiada que lo único que pudimos hacer es enderezártela, pero ella va a quedar en silla de ruedas para siempre. Y se la dieron. Y ella en su oración sentía que la multiforme gracia de Dios daba para más. Y aquellos que, no sé si se recuerdan, esos famosos cajitas de Big Vaporú, ¿sí? Las que ahora a esta edad usted se pone hasta aquí y se unta hasta en los pies y todo. ¿Ah? Amén. ¿Sí? ¿Sí? Porque ya cuando estamos de bastante edad, hermano, solo somos cremas. ¿Ya?
para los codos, para los nuditos, que para aquí, para las rodillas, que no sé qué. Y ya para dormirnos, el montón de ropa, ¿se ha fijado? ¿Verdad? Que un pants, que una no sé qué. Y toda así, ¿sabe? La mujer, miren, en la noche, en la madrugada, ¿ve? De veras, tremendo. Y cuesta, hermanos, ¿cómo? Pero sigamos, pues mire. Entonces me dice, fíjese, pastor, fíjese, hermano, éramos compañeros del ministerio, todavía no era pastor, que Dios me puso en mi corazón sobarle la columna con Big Vaporub. Y dice que todas las noches agarraba cajita y le ponía en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y le digo, y le hizo el milagro. Sí. Terminó la clase y venía la anciana caminando. Mire, allá viene mi mamá caminando. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces esta noche, hermanos, nos recuerda que Dios obra como Él quiere. Yo soy un milagro, fíjese. No me pongo de ejemplo, pero yo, si usted conociera mi propia mi vida, mis lunares, vamos a decir así, usted no creyera que hasta aquí la gracia de Dios me ha acompañado para seguir de pastor. Porque yo he querido renunciar, porque yo he querido dejar el ministerio. No es que Dios me ha querido quitar, yo he querido renunciar. Yo. Y Dios ha hecho algo siempre para que no renuncie. Y yo no soy el gran orador, yo no soy el gran, ¿cómo se llama? Apologeta, hermano. Hasta se me ¿quién se me está durmiendo ahorita? Amén, ajá. ¿Sí? No. Y he querido renunciar. Pero Dios siempre hace algo. Siempre. Por eso nos recuerda que Dios obra como Él quiere. Dios obra como Él quiere. Y quiero que usted también tenga la humildad para aceptar a quien Dios elige. Usted no puede evaluar a nadie. Es Dios quien nos evalúa. Usted tiene que aprender que así como Dios lo ha elegido, lo ha buscado y lo ha perdonado y lo ha usado, también Dios tiene derecho para todos. A mí me cuesta. Voy a terminar con esto. Fíjese que siguiendo la ilustración de mi llamamiento, ya le dije que 4 años de universidad a meterme a un seminario, yo venía acostumbrado a las clases de universidad. Venía acostumbrado a puntos filosóficos de materialista, dialéctica, psicología aplicada a la educación, un montón de cosas, porque estaba estudiando ciencias de la educación. Y cuando metí la materia de historia de la iglesia, me la dio un pastor, ya murió, que se llamaba Romeo Martínez, sí, él. Gracias, Ulises. Y hermanos, si yo siempre ya en la universidad aprendí a sentarme en el primer asiento. Para mí ya, cuando ya maduré, sabía que los asientos de último eran para los vagos, para mí los primeros asientos. En el cristianismo parecido, amén. Entonces me senté en la primera fila. Y la primera clase que dio este pastor dijo, miren, yo les voy a dar esta clase, pero ¿saben qué? Yo ni la quería dar. A mí el pastor otra vez me puso aquí, yo no quiero darla, hombre. A mí esto ya me tiene harto, yo no quiero dar clase. A mí me gusta estar duplicando los sermones del pastor fundador en aquel entonces. Yo eso quiero estar haciendo y me sacan para estar dando clases aquí. O sea, de mala, estar escuchando a alguien que no quería estar ahí, ¿cómo iba a dar la clase? De mala gana. Y yo sentado, y mire, y comenzaba, bueno, quiero comentarles que la historia según, y al que sentaba adelante, fíjese que ayer, porque la clase la tenía el lunes, el domingo, empecé a hablar del día domingo. Fíjese que el taxi que me venía a traer vino bien tarde. Y cree que, pero lo alcancé. Y el gran tráfico allá en la Troncal del Norte, porque vive en Apopa. Y mire, y entonces, y cuando llegué, y la del pan ya se había ido. Y no tuve, hermano, yo
todos los lunes escuchaba la historia cómo él se iba a Popa y el bendito pan dulce o pan francés. Y yo me frustré. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy aprendiendo? Ese fue mi lamento con Dios. Y digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pues yo le digo, aceptar la soberanía y la elección de Dios. Entonces al final, y escuchando que él no quería estar ahí y no enseñaba nada. Y yo estaba, y le dije al Señor, no, yo voy a sacar esta materia. Mira, me dijo, te voy a enseñar. Cuando eligieron a David, Samuel nomás vio el primer hijo que dijo, he ahí el rey. El segundo, y le dijo Dios, porque pasaron todos, ustedes los hombres siempre juzgan el exterior, yo veo el corazón. Y me dijo, ese hombre que ves ahí, tiene un corazón para mí mejor que todos ustedes. Me cayó la boca. Y con paciencia escuché esos 5 meses de estudio, cómo el pastor Romeo se iba para Popa. Bien me pude la ruta, hermano, la 38A. O sea, bien cabal, o sea, pero ¿sabe qué? Ahí aprendí a desarrollar la materia de la humildad y que Dios hace y que Dios obra como Él quiere. Lo único que nosotros tenemos que aprender también a ser humildes, y mientras más humildes seamos, posiblemente también Dios más nos use. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que el ministerio del apóstol Pablo sea un reflejo para nosotros y que podamos, Señor, también aplicar a nuestra vida estos principios o estas enseñanzas. Pablo no se hizo ministro. Pablo, tú lo hiciste ministro. Señor, también Pablo nos muestra o nos demuestra una gran humildad, cómo él se consideraba, a pesar de que nosotros podamos verlo un gran hombre en el ministerio. Él se consideraba inmerecedor de lo que él era, porque había perseguido a la iglesia. Señor, también nos explica su misión encomendada. Él se propuso siempre evangelizar, hablar, establecer. Mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tu iglesia, el cuerpo de Cristo, no haga morir uno más para Cristo. Agradecemos, Señor, por nuestra Misión Bautista Internacional, por el amor a las misiones. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, también esta noche. Algunos quizás nos estaremos preguntando cómo vas a orar o cuándo vas a orar. Nuestro desafío es creer, confiar y esperar. No cuándo ni cómo lo va a hacer Dios. Eso le corresponde a Él. Lo importante es que Él vea que tiene hijos que confían en todo tiempo y que gobiernan su desesperación, que han aprendido a sobrellevar la tristeza, el dolor o la incertidumbre, que mientras tanto vamos a echar nuestras cargas a ti, Señor. Seguramente el apóstol Pablo, ese tiempo de encarcelamiento, ya estaba desesperado, pero eso no significa que no buscó ser útil. Así que en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que nos ayudes a nosotros a seguir caminando, creciendo en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar como discípulos tuyos. Gracias, Señor. Ahora queremos hacerle un llamado al amigo, aquel que no te conoce, aquel que nunca te ha recibido como su Salvador personal. Quiero hacerle un llamado y a la vez que hagamos una oración. Repita después de mí: Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón.
Yo te pido perdón por todos mis pecados, pasados, presentes y aún los que me son ocultos. Creo que solo Jesucristo y esa sangre preciosa derramada en la cruz es la única que me puede perdonar y limpiar de todos mis pecados. También creo que Él murió, pero que también resucitó al tercer día. Creo que Él es el Hijo de Dios, el Mesías esperado por Israel, y que el día que yo muera me llevarás al cielo. No por asistir a una iglesia, no por pertenecer a una religión o denominación, sino porque hoy te he dado mi vida y mi alma. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén y amén.